Hola a todos, los saluda Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica express de la nueva película El Chicano. Película que se está promocionando como la primera película de un superhéroe latino. No sé, en live action hemos tenido cosas como Machete en el pasado, que tal vez tiene más derecho a reclamar este título. Y en animación, recientemente, Spider-Man Into the Spider-Verse, Miles Morales es latino. Así que tal vez ese título no le queda del todo bien, principalmente porque dentro de la película, lo que es la historia de origen de un superhéroe o de un vigilante, me parece que es un porcentaje pequeño. En la gran mayoría, esto transita en los carriles de una película policial con tintes, evidentemente, de acción, de drama familiar, con el personaje protagonista intentando descifrar un misterio alrededor de la muerte de su hermano. Ambos se criaron en un barrio de Los Ángeles predominantemente latino, que crecieron con otro niño que se terminó convirtiendo en un malviviente, y en todo eso hay una guerra entre pandillas y un cártel de la droga. Entonces hay un montón de nombres, hay un montón de personajes, hay un montón de situaciones que giran un poco alrededor de eso, y por un momento uno se siente un poco que está haciendo un binge watching de una serie, ¿no? Una serie que vería en Netflix, por ejemplo, y dentro de estas 2 horas y pico largas, de nuevo, el tema de superhéroe es una cosa bastante pequeña, y me parece que esa transición que generalmente vemos en este camino del héroe para convertirse en una persona normal, en este ser extraordinario, me parece que está bastante comprimido también. Es esta historia y este estilo está contada de una buena forma. Se me hizo muy pulpy, con muchas cosas bastante clichés, con personajes como el del capitán interpretado por George López, que se pasa insultando, cada 2 palabras que dice el insulto con F, 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 F. Entonces, por ese lado, me parece que sobre todo al comienzo, la cinta te da como esa sensación de, oh, esto es una película clase B, que realmente no pertenece en una sala de cine. Tiene una ambición la película que por momentos es saludable, tiene una ambición que por momentos tal vez no tanto, porque se me hizo un poco confuso lo que quiere decir en cuanto al tema sociopolítico de que California fue arrebatada de México. Hay personajes de los chicos buenos, vamos a decir, que tienen esa postura, pero al mismo tiempo el villano principal, el líder de este cartel, viene un poco como a reclamar California en nombre de México, y tenemos policías diciéndole, esto nunca fue México y nunca va a serlo. Y el héroe le dice, soy un héroe México-americano y vas a morir en tierras americanas. Y más adelante se trae a colación el tema del 11 de septiembre, como conectando este ataque foráneo de los narcos mexicanos con los terroristas del 11 de septiembre. Entonces, me parece que si Machete se tomaba demasiado en broma, esta película tal vez peca de querer tomarse demasiado en serio. En la parte de la acción, siento que evidentemente bastante violenta, pero no alcanza el nivel de algo como vimos, por ejemplo, en la serie Daredevil de Netflix. Se siente un poco más de CW en todo momento, y ni cerca de John Wick, ¿no? Hay gente que decía, oh, tal vez es el John Wick latino. No. Ni cerca de John Wick. La edición se me hace un poco confusa por momentos, la música tremendamente exagerada. Lo positivo que me parece que la película va mejorando, y la segunda mitad va un poco mejorando, y los actores tienen la oportunidad de lucirse un poco más, y es lo más rescatable para mí, es que esta película sirva un poco de vidriera para el talento de varios de estos actores que son estadounidenses, latinos, que generalmente solamente los podemos ver en la pantalla pequeña, caso Raúl Castillo, Amy García, José Pablo Cantilo, David Castañeda, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al personaje en sí del Chicano, parte de esta mitología alrededor de él me parece buena, me parece bien realizada, me parece que prometía todavía para más. Su escondite, sus armas, su look, todo eso realmente me gustó bastante, y le vería potencial, de nuevo, para que se haga algo en la pantalla pequeña, y por qué no, que de alguna manera hiciera lo inverso, que en vez de saltar del cómic al live action, del live action al cómic, se pueda seguir enriqueciendo todo esto, que más allá de que mencionan Daredevil en varias ocasiones en la película, en parte porque Joe Carnahan, el productor y coescritor, estuvo desarrollando una película de Daredevil por mucho tiempo que al final no se terminó realizando, pero al final del día me parece que sabe un poco más a The Punisher todo esto. Así que
¿Es una gran película? No. ¿Es un desastre vergonzoso? Tampoco. Me parece que es una película mediocre que recuerda muchas cosas que vimos en los años 90 y sobre todo que en formatos caseros tal vez vale la pena echarle un vistazo. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com/Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinéfila geek es lo más interesante. Hasta la próxima, chau.